Y el Señor ya le había dicho a Pablo, cuando Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él, no te preocupes, que ya te vamos a decir lo que vas a hacer. Yo te voy a empezar las instrucciones. Y le habló a su siervo Ananías, a su siervo Ananías. Y su siervo Ananías enseguida oyó cuando el Espíritu Santo le estaba hablando y le dijo que le iba a traer a Saulo. Oye, como un hombre que era, oiga, Saulo, ese hombre persiguió la iglesia, Señor, no te preocupes, lo voy a traer aquí para que ores por él y le ministre. Y se lo trajo. Un hombre guiado por el Espíritu Santo. Un hombre que sabía que el Espíritu Santo habla, que el Señor habla a través de su Espíritu Santo. Amén. Que Dios tiene boca y Dios habla y Dios guía. Amén. Yo he oído hombres que tú le has dicho, Dios me dijo esto y esto, y se escandalizan, cristianos. ¿Cómo es que Dios habla? ¿Cómo es eso? Se escandalizan. Y lo que hacen es que te escarnecen, porque parece que nunca han oído la voz de Dios. Parece que nunca. Entonces, ¿quién los está guiando? ¿Y cómo es que se guían? Arramacanda la basaja. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Amén. De esta manera llega este testimonio. Aquí tenemos otro testimonio con el evangelista Felipe. El evangelista Felipe estaba quieto, tranquilo, por lo menos. Miramos aquí al siervo Ananías. Ananías no estaba pensando en nada de esto y de golpe el Espíritu Santo le habló. Se sorprendió, pero conocía la voz de Dios y Dios le dijo lo que quería. El evangelista Felipe estaba ahí tranquilo. Recuerda el Espíritu de Dios, camino del desierto. El Espíritu le habló. Felipe conocía la voz de Dios. Era un hombre del Espíritu. Era un hombre de oración. Era un hombre de ayuno. Era un hombre de temor de Dios. Era un hombre que no inventaba. Era un hombre que no hablaba de su propio corazón, sino de lo que Dios ordenaba. Esta clase de hombre oye la voz de Dios. Santo es el Señor. Y le habló y fue, obedeció. Y fue camino del desierto. Y allí estaba. Y luego venía un carro y el Espíritu Santo le habló. Le dijo, súbete al carro. Y se subió al carro. ¿Por qué? Porque Dios con este hombre que venía ahí, Dios tenía propósito con ese hombre. Amén. Pero no era Felipe el que tenía propósito con este hombre. No era propósito de Felipe, no era plan de Felipe, era propósito de Dios, porque Felipe estaba en el Espíritu, Felipe era guiado por el Espíritu Santo, por lo tanto, Dios con este hombre hacía lo que Dios quería hacer, Dios manifestaba lo que Dios quería manifestar. Tenemos otro testimonio. Pedro estaba allá en casa de un tocayo de él, otro Simón, y allá estaba. Y el Espíritu Santo le habla y le declara maravillosamente el acontecimiento que venía, los hombres que venían, para que fuera allá a casa de Cornelio, porque Dios tenía propósito con aquel hombre, mas Pedro no tenía propósito con ningún hombre, pero Pedro era un hombre del Espíritu, un hombre que vivía para Dios, un hombre siervo realmente de Dios, formado por la palabra de Dios, no formado por carne y sangre, por aquel ministro que hizo el curso de yo no sé qué, por aquel que ahora es el grande porque estudió esto y estudió aquello. Eran hombres que vivían de oración, de ayuno, escudriñando la Escritura, y por lo tanto fueron santificados por las palabras que estaban en la Escritura, y al ser santificados fueron apartados de su propio yo. Arramacando la saja. Su pequeño intelecto lo pusieron a un lado, se llenaron de Dios y Dios les podía hablar, Dios los podía mover a sus propósitos, porque no estaban engendrados, vuelvo y repito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, por carne y sangre, o sea, por sabiduría humana, por métodos humanos, por maneras humanas, sino
por Espíritu Santo. Gloria a Los Dios. hombres se maravillaban porque sabían que estos eran hombres que no habían estudiado en ninguna institución. Estos eran hombres que no habían estudiado, vamos a decirle, en universidades especiales para que le enseñaran lo de Dios, porque no está establecido así por Dios. Hombres sencillos de corazón, hombres que en sus corazones los entregaron, hombres que vivían orando, clamando, suplicando, sometidos completamente al orden que da la Escritura. Así vivían. Por lo tanto podían oír la voz de Dios. No eran hombres que estaban haciendo planes de esto. Eran hombres que estaban prestos en el Espíritu. Cuando Dios les decía, muévete aquí, se movían aquí. Haz allá, se movían allá. Ahora, ¿Dios habrá cambiado Dios? No, Señor. No. ¿Habrá sombra de variación en él? No. Pero es que está escrito, son pocos los que se salvan. Así está escrito. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios bendice al hombre. Le da dones, le da bendición y luego los hombres se creen grandes. Y al creerse grandes, pierden la humillación. ¿Cómo van a oír la voz de Dios? Si oyen una voz, la voz de su propio corazón. Para hacer con las bendiciones como mejor les parezca. Algunos la bendición las meten para obtener sus bienes. Vamos a hablarle así, para enriquecerse con las bendiciones de Dios. Para hacer como les plazca con las bendiciones del Señor. Y eso está escrito en el libro de los Romanos. Y el hermano se lo puede leer. No se sujetan a la palabra, al orden de la doctrina apostólica. Ahí declara que se miren los que no están bajo esta doctrina, la que enseñaron los apóstoles, que es lo que estamos hablando ahora. Amén. En el libro de Romanos 16, 17 dice: y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Eso está escrito, porque eso acontece. La doctrina que enseñaron los apóstoles es conforme a la palabra que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Cristo de la gloria enseñó es lo que el Padre le dio que ministrara. Aleluya. Todo de arriba, nada de abajo. Amén. Gloria a Dios. La rama canda la basaja. Es así, Amén. como está escrito. De tal manera que el apóstol San Pablo miró los que se salían de la doctrina que los apóstoles enseñaron y veía cómo actuaban. Veía que tomaban las bendiciones de Dios para hacer con ellas como mejor les parecía. Y Pablo enseñó y declaró que el que no hiciera como él enseñó, los tales creyeron en vano. Así está escrito, y el hermano se lo puede leer un momento. En 15 de Corintios. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y allí que esto es la palabra de Dios. Gloria a como Dios. está escrito. Amén. Leemos en 1 Corintios, capítulo 15, dice, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Eso es una palabra con potestad. Amén. Porque ellos no estaban confundidos, ellos sabían para qué fueron llamados, qué clase de palabras se les entregó. Y estas palabras que ellos hablaron quedaron escritas en el libro de memoria para que los creamos y vivamos como ellos enseñaron. No como enseñe otro, contrario a la enseñanza apostólica y al testimonio profético. De allí que esta palabra, de esta forma, están escritas para que un pueblo sepa cómo le conviene andar. ¿Por qué dice aquí el corazón de los simples? Porque Cristo les dijo a los apóstoles que ellos eran la sal de la tierra. De tal manera que está escrito que el hombre es carne. Aquí está escrito Amén. Amén.
Los sacrificios que se hacían en la antigüedad, indiscutiblemente, eran de animales. Y cuando aquellos animales se mataban, se limpiaban y se abrían para el sacrificio, esas carnes eran saladas, para que no se corrompieran. Así la palabra de Dios para el hombre que es carne, es una palabra que viene para que el hombre no se corrompa, para que el hombre no meta la justicia propia en las cosas del Señor, sino que ande en la justicia de Dios, en la palabra como está escrita, que ministre como está escrito, porque Moisés, siendo un profeta de Dios, Dios le entregó la palabra para que se la diera al pueblo y le dijo a Moisés que se guardara de hacer como él mandaba. Y la escritura declara que Moisés fue un hombre manso y humilde. Al ser un hombre manso y humilde, no era un hombre que iba a contender con Dios, ni era un hombre que se iba a creer algo. Así era Moisés. Y Dios miró aquel corazón que no iba a cambiar la palabra, que no iba a vanagloriarse en lo que recibiera de Dios, que no se iba a creer algo. Y como hombre que era, Dios le dijo, guárdate de hacer como yo te digo. Y le damos gracias a Dios porque ministró conforme a lo que el Padre le dio. Y así es por todos los siglos que nos han sucedido. Los hombres que han servido a Dios han ministrado lo que Dios les ha dado que ministren. Por eso habla de prevaricadores, y está escrito que por un bocado de pan prevaricará el hombre. Dios al hombre tiene que prepararlo para que sea conforme con lo que Dios le da. Dios no ha llamado aquí a los hombres para llenarlo de riqueza de la tierra, sino de riquezas de gloria. Por lo tanto, luche, mi amado hermano, para que usted tenga una prosperidad en el espíritu, para que su alma prospere, y prospere su cuerpo, y prospere su espíritu, para que sea una persona saludable en Cristo, para que sea una persona perfecta y esté esperando a Cristo en la perfección de su alma, de su cuerpo y de su espíritu. Y rabar a la basajalaja. De allí que en esta tierra hay muchos caminos y cada día se presentan lo que el enemigo zumba como un río para sacar a la iglesia del verdadero río, para tratar de contaminar las aguas puras y limpias con agua sucia, con enseñanzas de hombre, con lo que el hombre quiere buscar, con lo que los espíritus transfigurados dentro del pueblo y que toman el púlpito porque son costumbres de entregarle al púlpito a todo el que sigue yo soy cristiano. Aleluya. Sin conocer y sin saber qué es lo que trae. Se les puede contar de muchas divisiones por enseñanza que trajeron los hombres de iglesias que se dividieron. Arramacanda la basaja. Pero este no es el tiempo. De tal manera que estas cosas son así. Una de las cosas que ocurre con la resurrección de los muertos es que es necesario que se crea y se entienda que resucitar es volver a la vida, tomar su propio cuerpo, no un cuerpo extraño y diferente. De tal manera que con Pablo anduvieron hombres, que ellos caminaron con él, pero luego se apartaron de él. Pablo dice que amando al mundo, pero se descaminaron de la fe, enseñando una resurrección contraria a la que había sido declarada por Dios, a la resurrección hecha por Dios. Santo es el Señor. Esto creo que se llamó uno Alejandro, otro. Creo que este Alejandro, el que estaba allá en Efesios, cuando hubo un problema serio, que él fue el que salió,
y dijo, ¿quién no sabe que Diana es grande, la diosa de los efesios? Más tarde, Pablo habló de estos problemas, de que estaban declarando una resurrección diferente a cómo estaba enseñada por el Señor. De tal manera que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él se presentó a los discípulos. Cristo no se presentó con otro cuerpo. Cristo se presentó con su mismo cuerpo, con que Él había caminado antes de que la muerte viniera a Él. Aquel muchacho que iba, cuando la viuda iba llorando en el muerto de Naín, por allá, lo resucitó Cristo. No vino con un cuerpo diferente. Allá, Lázaro, su cuerpo estaba completamente deshecho. No salió con un cuerpo diferente, salió con su propio cuerpo. Usted mira la que resucitó Pedro, también resucitó con su propio cuerpo, no con un cuerpo diferente. El apóstol San Pablo declara y señala la resurrección de los muertos, tomando el propio cuerpo más después de esa resurrección para gloria. Entonces viene un cuerpo glorificado, es a saber que ahí en ese cuerpo ya no hay, de que ese muchacho Dios lo iba a resucitar, porque Dios le había dicho que en él, que en ese hijo serían manifestadas las promesas de Dios. Y Abraham estaba cierto y seguro que Dios jamás miente, que en Dios no hay mentira sino verdad. Por lo tanto lo iba a hacer, porque sabía que lo iba a resucitar, porque en él había dicho Dios que le iba a confirmar las promesas. Creía en la resurrección de los muertos, sabía esto, conocía esto, de tal manera que esto es desde la antigüedad. No resucitó Elías un muerto, ¿sí? Sí. El hijo de la viuda. Y Eliseo también. Eliseo resucitó un muerto. ¿Acaso no resucitó un muerto cuando lo metieron en el sepulcro de Eliseo y el muerto tocó los huesos de Eliseo? Enseguida tomó vida. Amén. Mostrando a Dios el testimonio de cuando un hombre que muere en esta tierra lleno del poder de Dios, hasta los huesos están benditos del Señor. Aleluya. Santo es el Señor. De tal manera que todas estas cosas han acontecido, estas cosas han sido así, de tal manera que el apóstol San Pablo le habla a Timoteo, cuando le habla de la descaminación de aquellos hombres que anduvieron con él le dice unas palabras ahí que usted las va a oír. El hermano le va a buscar allí en Timoteo. Cuando Pablo le declara a Timoteo sobre este problema que ocurrió con estos hombres, algo tan hermoso, y es una palabra clave que el apóstol le declara a Timoteo. Gloria a Dios. Dice en el 2 de Timoteo, capítulo 1, dice, vamos a leer el versículo 15 y en adelante. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Usted puede notar esa palabra que dice, el fundamento de Dios está firme.
conoce de Dios lo que son suyos por ese sello. Dios es el que conoce quienes creen en la resurrección como está escrita. Es Dios el que conoce los corazones, es Dios el que conoce esto. Este es un sello en el corazón de los hijos de Dios, la resurrección de los muertos, como está establecida en la palabra, no de otra forma ni de otra manera. Santo es el Señor. Por lo tanto dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y ahí que estas cosas son así. Hay quienes no creen. Allá los judíos se dividieron. Un grupo no creía en la resurrección de los muertos y otro grupo creía. Y oiga bien, pero esta gente, como eran israelitas, como eran judíos, y como los fariseos eran judíos iguales, cuando atacaban la doctrina de Jesucristo se unían para atacar, y esto se demuestra en la Escritura, cuando en cierta oportunidad estaban atacando al apóstol San Pablo, tanto fariseos como saduceos estaban unidos para atacar allí al apóstol. ¿Y qué ocurrió? Que el apóstol Pablo, un hombre con un discernimiento glorioso, con una bendición de Dios gloriosísima, ¿lo tienes? Les habló de esto. Y el hermano se lo va a leer un momento porque hay algo maravilloso ahí. Gloria a Dios. Entonces Pablo, vamos a darle el capítulo para que usted sepa, 23 del libro de los Hechos, en el versículo 6. Dice, entonces Pablo, sabiendo que la una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. De tal manera que ahí podemos ver un pueblo unido para ir contra la doctrina de Cristo, porque eso es lo que hablaba el apóstol San Pablo. Y vio cómo estaban allí. Y cuando habló de la resurrección de los muertos, enseguida hubo una división. Y se manifestaron, nosotros creemos. Y entre ellos hubo disensión. Ahí se encendieron discusiones, este con aquel, siempre tiene razón, no la tiene. Eso es terrible. Y Pablo pudo quedar un poco tranquilo de aquel ataque que tenía, de aquella gente que se unieron para atacar. De tal manera que estos hombres fueron fieles a creer como está escrito. Recordemos que los apóstoles, cuando Cristo se les manifestó después de haber resucitado entre los muertos, usted vea que el Señor tuvo que decirle que Él no era un fantasma, que Él traía su propio cuerpo, y los calmó. Y luego les preguntó que si hay algo que comer, y comió pez asado, y ellos se quedaron tranquilos cuando, está aquí con nosotros, resucitó, volvió a la vida nuevamente. Luego estuvo unos días con ellos, le dio las últimas instrucciones, y las últimas instrucciones que le dio fueron gloriosísimas. Y le dio, cuidadito, si ustedes van a salir a llevar el testimonio de la verdad, sin que esas verdades estén cumplidas en sus vidas, vayan, llénense del Espíritu Santo para que en ustedes esté el testimonio de lo que yo les dije, que estas señales van a seguir a los que crean en mí, en el